¿Alguna vez has escuchado una canción y de repente te encontraste llorando sin saber por qué? A veces no es por la letra, ni por la melodía. Es por dónde esa canción quedó grabada en tu vida, en un momento, en un lugar, en una cinta. Porque hubo una época en la que la música no estaba a un clic de distancia. Había que buscarla, esperarla, grabarla con paciencia, y esa espera, ese esfuerzo, le daba un valor distinto a cada canción. Hoy, vamos a recordar la historia de la cinta de casete, ese pequeño rectángulo de plástico que guardaba más que música, guardaba emociones. Si este tipo de historia ya te tocó el corazón en los primeros segundos, haz parte de esta comunidad que ama recordar. Suscríbete al canal, activa la campanita, deja tu like y cuéntame en los comentarios. ¿En qué ciudad estás viendo este video? Así sabré hasta dónde está llegando esta ola de nostalgia. Ahora sí, prepárate. Porque esto no es solo historia técnica, es historia personal, es memoria viva. La cinta de casete nació en un laboratorio, pero se convirtió en parte de la sala de millones de personas. Fue en 1963 cuando Philips, una empresa de origen holandés, presentó al mundo una innovación que parecía pequeña, pero que marcaría generaciones: la Compact Cassette. Diseñada originalmente para grabaciones de voz, su tamaño práctico y facilidad de uso la volvieron un éxito inmediato. Antes de ella, los carretes de cinta eran enormes, delicados y difíciles de manejar. Pero la casete cabía en el bolsillo. ¿Sabías que al principio muchos expertos dudaban de su calidad? Decían que jamás reemplazaría al vinilo. Y tenían razón. Por un tiempo. Hasta que poco a poco, la gente descubrió algo que el vinilo no ofrecía: la posibilidad de grabar, de personalizar, de capturar un momento con solo apretar dos botones, Rec y Play. La casete como ritual, memoria afectiva. ¿Te acuerdas de cuando ponías el dedo en el agujero del casete para rebobinarlo? Era casi un ritual. Girabas con paciencia, a veces con una pluma Bic, y cuando escuchabas el clic final, era como un pequeño triunfo. Las cintas no solo se escuchaban, se cuidaban, se compartían. Tenías tu colección, tu caja, tu orden. Y en medio de esas grabaciones, había algo más profundo: tu historia, la música de tu primer amor, la voz de un familiar que ya no está. Ese mix que grabaste para una amiga y que nunca se atrevió a decirte que también te quería. Porque, con el casete, la gente no solo grababa canciones, grababa sentimientos. ¿Quién no tiene una cinta marcada con letra temblorosa? Fiesta 87, o Canciones para llorar. Esa escritura, ese sonido rasposo, ese fondo de estática. Todo eso era parte de la experiencia. Y aunque a veces se enredaban dentro del reproductor, aunque tocaba sacarlas con cuidado y enrollarlas con un lápiz, la cinta siempre volvía. A veces con arrugas, pero volvía, como nosotros, como los recuerdos que parecen rotos, pero aún suenan si sabes dónde presionar play. Lo que nos enseñó la cinta: reflexión emocional. Hoy todo es inmediato. Una canción se busca en segundos, una playlist se arma en minutos. Pero, ¿eso es siempre mejor? La cinta enseñaba otra cosa: que había que esperar. Que una canción grabada desde la radio era un pequeño milagro. Había que captarla justo en el momento. Y si el locutor hablaba encima, ni modo. Era parte del paquete. Esa imperfección, esa dificultad, nos enseñó a valorar, a ser pacientes, a dar importancia a lo que cuesta. La cinta de casete no solo fue un formato de audio, fue una escuela emocional. Nos enseñó a cuidar, a grabar, a elegir. Y tal vez por eso, aunque hoy parezca obsoleta, sigue viva en nuestras memorias. Y en algunos cajones donde, si buscas bien, todavía puedes encontrar una. Y cuidado, porque si te atreves a ponerla otra vez, puede que escuches algo que habías olvidado. O peor aún, algo que habías tratado de olvidar.
¿Tú también hiciste tus propios mixtapes? ¿Guardas alguna cinta hasta hoy? Cuéntamelo en los comentarios. Y dime también, ¿qué objeto de tu infancia te gustaría ver en los próximos videos? Y si esta historia te movió algo por dentro, dale like, compártela y suscríbete. Aquí cada semana desempolvamos un pedacito de tu pasado, pero lo más impresionante de la cinta no fue cómo sonaba, fue lo que logró un día, en una estación de radio clandestina, cuando una sola grabación cambió la vida de miles de personas. Las emisoras de radio clandestinas eran un fenómeno curioso en los años 80. No salían en los periódicos, no tenían patrocinadores, no seguían reglas, pero tenían algo que las demás no podían ofrecer: alma. Había una en especial, en el norte de México, que solo transmitía de noche. Nadie sabía con certeza quién estaba detrás del micrófono, pero su voz era inconfundible, pausada, cálida, como si hablara directo al corazón. Esa estación se llamaba simplemente FM Noche, y un día, sin previo aviso, anunció algo inesperado. Esta noche, a las 2:00 AM, se escuchará una grabación que no volverá a repetirse jamás. No será comercial, no será música, será una historia que necesita ser contada. Si tienes una cinta, grábala, porque no volverá. Fue una de esas frases que parece exageración, pero algo en la forma en que lo dijo nos hizo creer y obedecer. Esa noche muchos se quedaron despiertos, algunos con grabadoras listas, otros solo con los oídos atentos. No sabíamos qué esperar, y entonces empezó una voz masculina, no la del locutor, una voz más joven, más cruda, un hombre contando su historia desde la cárcel. No decía su nombre. Solo empezó diciendo: si estás escuchando esto, es porque yo ya no estoy ahí afuera. Lo que siguió fue un relato de amor, traición, pérdida y redención. Pero no era una novela, era real, cada pausa, cada suspiro, cada palabra cargada de culpa y deseo de perdón. La cinta duró casi 40 minutos. Cuando terminó, el locutor volvió. Esa fue la única vez que se transmitirá esta confesión. Si la grabaste, cuídala. Si no, solo la llevarás en el recuerdo. Y colgó. Por días, en plazas, en mercados, en cafeterías, no se hablaba de otra cosa. La gente buscaba copias, pero nadie vendía. Nadie lucraba. Era algo demasiado íntimo. Y ahí entendimos otra función secreta de la cinta de casete. No solo servía para entretener, ni para recordar. También podía servir para salvar, para confesar, para liberar. Esa historia se volvió leyenda urbana. Algunos decían que todo era mentira. Otros aseguraban conocer al hombre de la grabación. Pero todos, sin excepción, reconocían una cosa: aquella cinta había tocado algo que dormía dentro de cada uno. Y es que la cinta, al ser tan física, tan tangible, parecía más real que cualquier otra cosa. No era un archivo digital. No se podía editar con facilidad. No se podía borrar con un clic. Lo que estaba en la cinta se quedaba ahí, como la culpa, como el amor, como una promesa rota. Fue después de esa noche que muchos empezaron a usar la cinta no solo para grabar música, sino también palabras. Palabras que no podían decir en voz alta. Gente grababa cartas, grababa poemas, grababa pedidos de perdón que no se atrevía a dar cara a cara. Y esas cintas, muchas veces nunca eran entregadas. Se quedaban guardadas en una caja de zapatos, o se enterraban en el fondo de un cajón, porque había algo en grabar, aunque nadie escuchara, algo que liberaba. Una mujer mayor que conocí años después me contó que tenía una cinta grabada por su esposo, el día antes de morir. No fue un testamento, no fue una despedida, fue él cantando una canción, con su voz temblorosa. Solo eso. Ella la escuchaba cada año, en su aniversario. No la escucho para llorar, me dijo. La escucho para recordar que alguna vez me amaron así.
Y ahí está el poder secreto de la cinta de casete. No es el sonido, no es la calidad, es lo que captura, sin querer. Porque a veces, en medio del ruido, una voz grabada en baja fidelidad puede ser lo único que nos queda de alguien. Y ese valor no tiene sustituto. Pero lo que mucha gente no sabe es que hubo un tiempo en que quisieron eliminar todas las cintas. Literalmente. Un intento masivo de apagarlas del mapa. Una decisión que casi destruye colecciones enteras. Y una historia que terminó en incendio. Las tiendas comenzaron a deshacerse de ellas. Las radios las tiraban a la basura. Las disqueras las destruían por miles. Era el final anunciado de una era, y para muchos no significaba nada, pero para otros, era como ver arder un pedazo de su vida. Fue a finales de los 90 cuando la industria decidió que las cintas ya no eran rentables. Con la llegada de los CDs, todo se volvió más moderno, más limpio, más brillante, y las casetes pasaron a ser vistas como basura obsoleta. Hubo un caso en particular, en una pequeña ciudad del centro del país, que aún se recuerda con rabia y tristeza. Un joven, fanático coleccionista, había pasado más de 10 años reuniendo grabaciones de radio, entrevistas, conciertos en vivo, relatos locales que solo se transmitieron una vez, más de 1000 cintas, clasificadas con amor, con etiquetas escritas a mano, guardadas en estuches que él mismo había decorado. Una mañana, mientras estaba de viaje, su madre, pensando que hacía lo correcto, limpió el cuarto y tiró todas las cajas a la basura. No vendió. No preguntó. Solo tiró. El camión de la basura se las llevó. Horas después, estaban en el relleno sanitario. Y esa misma tarde por protocolo fueron quemadas. Más de 10 años de historia, reducidos a humo. Cuando él volvió y lo supo, no gritó. No lloró. Solo se sentó. Y no habló por 3 días. Después de eso, algo cambió en él. Dejó de escuchar música. No volvió a grabar. Y comenzó a escribir. Historias sobre lo que había guardado. Sobre las cintas que ya no estaban. Sobre los momentos que solo existían en su memoria. Y aunque nada pudo recuperarse físicamente, sus palabras eran ecos de esas grabaciones perdidas. Muchos leyeron su blog en los años 2000 sin saber que estaban leyendo pedazos de audio transformados en prosa. Esa tragedia silenciosa representó algo más grande, la forma en que el mundo moderno a veces arrasa con la historia, con lo que parece insignificante, con lo que ya no sirve. Pero, ¿quién decide lo que sirve y lo que no? Porque esas cintas para algunos eran solo plástico y cinta magnética, pero para otros eran la única grabación de la voz de su padre, el sonido del mar durante una luna de miel, un mensaje dejado en el buzón cuando aún existía el contestador automático. Cada cinta perdida fue una historia que se extinguió, y tal vez por eso, años después, empezó un movimiento inesperado. Gente en varias partes del mundo comenzó a buscar casetes antiguos, a restaurarlos, a digitalizarlos, a rescatar lo que no estaba en Internet. A veces encontraban grabaciones caseras con niños cantando, o cumpleaños celebrados en familia, o simplemente el silencio de una tarde, interrumpido por risas lejanas. Y ahí descubrimos que lo cotidiano también merece ser conservado, porque esas grabaciones no eran para vender ni para mostrar, eran para recordar. Y la cinta de casete, humilde, imperfecta, frágil, seguía cumpliendo su promesa. Guardar lo que importa, aunque nadie más lo entienda. Pero no todos los rescates terminaron bien. Hubo una cinta, una sola, que nadie se atrevía a reproducir. Un casete marcado con tinta roja, sin título, encontrado en una casa abandonada. Decían que lo que estaba grabado ahí no era música, ni voz humana, ni algo que se pudiera explicar, y lo que pasó con quien se atrevió a poner play
El casete apareció durante una limpieza rutinaria. Un grupo de jóvenes voluntarios había sido llamado para organizar una casa antigua que sería demolida. Entre muebles rotos, polvo acumulado y álbumes de fotos descoloridas, uno de ellos encontró una pequeña caja de madera, sin candado, pero cerrada con cinta adhesiva negra. Dentro había solo una cosa, una cinta de casete. No tenía carátula, no tenía etiqueta, solo una marca escrita a mano con algo que parecía lápiz labial seco. No reproducir. Uno de los chicos, curioso por naturaleza, la levantó y sonrió. ¿Apostamos a que es música satánica o algo así? Los demás rieron. No le dieron importancia, pero él, sin decir nada más, se la guardó en el bolsillo. Esa noche, cuando llegó a casa, fue directo al armario. Tenía una vieja grabadora portátil de su abuelo. Le puso pilas nuevas, colocó la cinta y apretó play. Los primeros segundos fueron silencio. Después, algo. No era música, no era voz. Era un zumbido, bajo, constante, como si viniera de muy, muy lejos. Subió el volumen, y entonces lo escuchó. Una respiración, no humana, rasposa, irregular, como si algo estuviera vivo dentro de la cinta, y respirara en sincronía con él. Pensó que era una broma, una edición, pero no había cortes, no había pausas, solo esa respiración, y luego, una frase. No dicha, susurrada. No debiste hacerlo. El chico saltó, detuvo la cinta, retrocedió, le dio play otra vez, silencio, zumbido, respiración, y de nuevo, no debiste hacerlo. Sintió un escalofrío, apagó la grabadora, quitó la cinta, la puso dentro de un cajón, e intentó dormir, pero no pudo. Esa noche soñó con una habitación vacía, una silla en el centro, y una figura sentada con la cabeza agachada, respirando, al ritmo de la cinta. Cuando se despertó, la grabadora estaba encendida, sin cinta dentro, pero reproduciendo el mismo zumbido, como si algo se hubiera quedado grabado, en el aire. Decidió tirar la cinta, pero cada vez que intentaba hacerlo, algo lo detenía. Una sensación, una imagen, un miedo irracional, pero real. Pasaron los días. Él comenzó a tener cambios de humor. Insomnio. Sus amigos notaban que estaba distinto, distante, como si no escuchara bien, como si solo escuchara algo que nadie más oía. Una noche, en un arranque de desesperación, volvió a reproducirla. La cinta ya no tenía la respiración. Ahora era una voz clara, la suya, grabada sin que él lo recordara, contando cosas que nunca había dicho a nadie, confesiones, pensamientos oscuros, culpas que él creía haber enterrado, pero estaban ahí, grabadas. ¿Cómo? Nadie lo sabe. Después de eso, desapareció por una semana. Cuando lo encontraron, estaba en un parque, sentado, abrazando la grabadora. No hablaba, no comía. Solo miraba al frente. La cinta ya no estaba, pero él seguía, escuchando. Los médicos dijeron que fue un brote psicótico. Los amigos creen que era un castigo. La madre solo dice una cosa: nunca debió apretar play. Desde entonces, muchos han buscado esa cinta, por morbo, por curiosidad, por morirse de miedo y emoción. Pero nadie la encontró. O tal vez sí. Y no vivieron para contarlo. Porque hay cosas que no deben grabarse. Y hay sonidos que no pueden ser borrados. Lo que nadie imaginaba es que esa historia macabra fue solo una de tantas que las cintas caseras escondían. Y la siguiente ocurrió en plena boda. Una cinta que expuso un secreto tan devastador que rompió una familia para siempre. Fue en una boda. Una de esas fiestas grandes, familiares, donde todos se conocen, o al menos fingen conocerse. El salón estaba decorado con luces suaves, arreglos florales color marfil y mesas con manteles impecables. Los novios jóvenes y sonrientes parecían hechos el uno para el otro. Nadie lo habría puesto en duda.
La ceremonia había sido emotiva. Los votos, sinceros. Los aplausos, largos. Pero lo que nadie sabía era que esa noche, en esa fiesta perfecta, una cinta de casete cambiaría el destino de 3 generaciones. Todo comenzó cuando el padrino, el hermano del novio, se acercó a la cabina del DJ con una cajita entre las manos. ¿Tienes un reproductor de casete?, preguntó. El DJ, sorprendido, se encogió de hombros. Tengo uno viejo, ¿por qué? Es parte de la sorpresa. Mi hermano me pidió que reprodujera esto antes del primer baile. La cinta era vieja, con una etiqueta que decía simplemente, para Sofía. El DJ conectó el reproductor, ajustó el volumen y esperó la señal. Minutos después, cuando los novios tomaron la pista, las luces se atenuaron y la voz del hermano sonó por el micrófono. Lo que van a escuchar fue grabado hace más de 20 años. Nadie sabía que existía. Ni siquiera yo. Hasta hace 2 días. Entonces, la cinta comenzó a sonar. Primero, una melodía instrumental suave. Luego, la voz de un hombre. No una voz cualquiera. Era la voz del padre del novio. Un hombre que había fallecido hacía más de una década. Hola, Sofía. Si estás escuchando esto, es porque la vida me ganó el paso, porque no encontré el valor para decírtelo en persona, porque quizás, cuando esto suene, ya no esté. La música de fondo bajó. Su voz temblaba un poco, como si hubiera sido grabada en una noche de muchas dudas y pocas certezas. Te amo. Siempre lo hice, pero también amé a alguien más, y esa persona tuvo un hijo conmigo. Un hijo que creció sin saber que era mío. Un hijo al que miré de lejos, al que no pude abrazar como quise. Y ese hijo es Mateo. Mateo, el nombre del novio. Hubo un silencio. Un murmullo recorrió el salón como una ola contenida. La madre del novio se llevó las manos a la boca. Mateo soltó la mano de su nueva esposa. El DJ intentó detener la cinta, pero la voz seguía sonando. Fuerte. Irrefrenable. No grabé esto para arruinarle la vida a nadie. Lo grabé porque merecen la verdad. Porque no quiero que Mateo construya su vida sobre una mentira. Él es mi hijo. Y también es el hermano de Diego. Lo siento, hijo. Lo siento, Sofía. Perdónenme. La música volvió a subir. Luego, la cinta terminó. El salón quedó en silencio absoluto. Ni la respiración se escuchaba. Algunos creían que era una broma, otros que era una confesión manipulada. Pero la voz, nadie podía negar que era auténtica. Sofía, la madre del novio, rompió en llanto. Se derrumbó en su silla. El padre adoptivo del chico se levantó, dio media vuelta y se fue sin mirar atrás. Mateo no dijo nada. Solo salió. La novia lo siguió. Nadie volvió a bailar esa noche. Días después, se supo que la cinta había sido encontrada por el hermano del novio, Diego, en una caja con cosas viejas de su padre. Iba a tirarla, pero algo lo detuvo, y cuando la escuchó, entendió que no podía guardarla. Decidió ponerla en la boda, no por crueldad, sino por justicia. La verdad también es parte del amor, dijo en una entrevista, meses después. Aquella boda se convirtió en un escándalo familiar, pero también en un símbolo, porque esa cinta, más allá del drama, despertó algo más profundo, la urgencia de decir lo que callamos, la necesidad de hablar antes de que sea tarde, de no dejar que otros encuentren nuestras palabras, después de habernos ido. Y ahí, una vez más, la cinta de casete jugó su papel silencioso pero poderoso. Guardó lo que nadie más escuchó. Protegió una verdad que, aunque dolorosa, era necesaria. Y la entregó. En el momento justo. O injusto. Depende de cómo se vea. Lo cierto es que desde ese día, muchas personas comenzaron a buscar sus propias cintas. A revisar viejos cajones. A preguntar a familiares si alguna vez grabaron algo que nadie más haya escuchado. Y las sorpresas no pararon. Voces de abuelos que nunca conocieron. Canciones cantadas por madres jóvenes.
testimonios grabados antes de morir, mensajes secretos, cartas habladas, verdades escondidas, y también errores, porque no todo lo grabado se debe reproducir. Una mujer, por ejemplo, encontró una cinta escondida en una Biblia antigua. Decía, no escuchar, solo abrir si me amas de verdad. La escuchó. Y nunca volvió a hablarle a su madre. La cinta contenía una confesión fría, directa, sobre decisiones tomadas en su infancia, mentiras, manipulación, una historia que nadie había contado, pero que estaba ahí, girando en espiral dentro de un casete. Y así la cinta volvió a ser lo que siempre fue, un espejo de lo que somos, una cápsula de tiempo, un archivo de verdades y errores humanos. Tal vez por eso, aún hoy, en la era de la nube y del streaming, muchos conservan sus casetes, porque saben que ahí hay cosas que el tiempo no puede borrar, pero lo que muy pocos conocen es la historia de la casetera maldita de Tepic, un aparato que, dicen, nunca reproduce lo mismo dos veces, y que una vez hizo hablar a una voz que ya había sido enterrada. No todos los objetos malditos vienen con advertencias. Algunos están ahí, silenciosos, esperando que alguien los encienda, los toque, los despierte. Eso dicen en Tepic, una ciudad del occidente de México, donde por generaciones se ha contado la historia de una casetera distinta. La llaman la que no olvida. Todo empezó con un coleccionista de aparatos antiguos. Se llamaba Don Lorenzo. Era un hombre tranquilo, de voz pausada y movimientos lentos. Pasaba sus días restaurando radios viejas, tocadiscos oxidados, grabadoras de otra época. Tenía un pequeño taller lleno de recuerdos, olores a madera húmeda, a aceite, a cables. Un día, en una venta de garage en las afueras del pueblo, encontró una grabadora portátil que parecía nueva, a pesar de los años. Tenía una estructura sólida, botones firmes, un diseño elegante. Pero lo que más llamó su atención fue una inscripción muy pequeña en la parte trasera, grabada como con aguja. «Ella sigue aquí». Preguntó a la señora que vendía, pero ella solo encogió los hombros. Era de mi abuela. Siempre la tuvo guardada. Nunca la usó. Dijo que no funcionaba, pero que no debía tirarla. Don Lorenzo la compró por unas pocas monedas. La llevó a su taller y, esa misma tarde, comenzó a revisarla. Estaba impecable por dentro. Solo necesitaba pilas nuevas y una cinta. Probó con una casete vieja que tenía a mano, una con canciones rancheras grabadas de la radio hacía años. Presionó play, y ahí empezó todo. Lo que escuchó no era música, no era su grabación, era una voz de mujer. No cantaba, tampoco hablaba, lloraba. Era un llanto suave, como si viniera de lejos, una tristeza contenida. A veces se oía una respiración entrecortada, otras veces, un susurro apenas audible. La cinta no debía tener eso. Él mismo la había grabado. Sabía qué contenía. Pensó que tal vez era una falla, una interferencia, algo del cabezal. Limpió la casetera. Probó otra cinta. Lo mismo. Otra voz. Otra mujer. Otro llanto. Y cada cinta que colocaba, cambiaba. Ninguna reproducía lo que contenía. Cada una devolvía un eco diferente, una emoción distinta. A veces enojo, a veces súplicas, a veces solo silencio. Un silencio tan denso que parecía tener peso. Don Lorenzo comenzó a obsesionarse. Pasaba horas grabando nuevas cosas en las cintas y reproduciéndolas, solo para escuchar siempre algo diferente. Una noche, grabó su propia voz diciendo su nombre completo, su fecha de nacimiento, una confesión sobre un amor perdido. Y al reproducirla, lo que escuchó lo dejó paralizado. No era su voz. Era la de su madre, muerta hacía más de 20 años. Lorenzo, ¿por qué tardaste tanto? Soltó el aparato. Se le cayó al suelo.
La cinta se salió, girando como en cámara lenta, dejando una estela de angustia en el aire. No volvió a tocarla durante días, pero no podía dejar de pensar en eso. Buscó explicaciones. Llevó la grabadora a un técnico en Guadalajara. La desarmaron por completo. No tenía nada extraño. Ningún transmisor, ningún chip, ningún componente diferente a los normales. Y sin embargo, cuando el técnico insertó una cinta, escuchó a su esposa fallecida. ¿Dónde estás? ¿Por qué no llegaste? Salió corriendo del taller. Nunca más volvió a hablar del tema. Don Lorenzo, en lugar de deshacerse del aparato, lo guardó en una caja fuerte. Le puso una nota escrita a mano. No es para reproducir, es para escuchar sin grabar. Durante meses, nadie más supo de la grabadora. Hasta que un joven, hijo de un amigo cercano, fue a visitar a don Lorenzo por un proyecto escolar sobre tecnología antigua. El hombre, débil ya por la edad, le mostró sus colecciones, y sin querer, o quizás queriendo, le mencionó la existencia de la que no olvida. No la uses, le dijo con la voz apagada. Solo escúchala una vez, y luego guárdala. Si la usas más, empieza a pedir cosas. El joven no entendió. Pensó que eran delirios de anciano. Pero al ver la grabadora, algo en ella lo atrajo. La tomó. Estaba tibia como si alguien la hubiera usado hacía minutos. Insertó una cinta cualquiera. Reprodujo. Lo que escuchó fue la voz de su hermana. Su hermana, desaparecida desde hacía 3 años. No fui yo quien se fue, alguien me llevó. El joven palideció. Repitió la cinta. Esta vez no se escuchó nada. Probó con otra. Nada. Volvió a usar la misma de la primera vez. Otra voz. Otro mensaje. Otra mujer. Se la llevó. Y desde entonces comenzó a buscar cintas en mercados, en ferias, en tiendas de antigüedades. Quería encontrar la voz de su hermana de nuevo. Solo una vez más. Solo una pista. Pero la casetera nunca repitió la misma grabación. Cada cinta, un nuevo mensaje. Cada noche, una nueva voz. Comenzó a grabarse a sí mismo, haciéndose preguntas. Y a veces, al reproducirlas, no escuchaba sus propias palabras. Escuchaba respuestas. ¿Dónde estás? Preguntaba. Aquí. Pero no como tú piensas. Le respondía la cinta. ¿Estás viva? Solo en las voces. Solo en lo que nadie quiso guardar. Don Lorenzo murió meses después. Solo. Con la casetera a su lado. Y una cinta dentro, que nadie ha tenido el valor de reproducir. El joven aún la guarda. No la vende. No la presta. Dice que es su única conexión con algo que no entiende, pero que tampoco quiere perder. Y aunque muchos creen que es solo una leyenda, otros aseguran haber escuchado grabaciones imposibles. Voces que ya no existen, palabras que nunca se dijeron, secretos que no se confesaron en vida, pero que se quedaron girando en espiral, esperando el momento exacto para salir. Y esa es la pregunta que todos evitan. ¿Dónde van las voces que no se dicen? Tal vez, a las cintas que no se olvidan. Pero esta historia no termina ahí, porque hubo una cinta en particular que no solo grabó una voz, grabó un crimen. Y la justicia llegó, 30 años después. No hay crimen perfecto. Eso es lo que dicen. Pero algunos se tardan años, décadas incluso, en dejarse descubrir. Y cuando finalmente salen a la luz, a veces no es por un testigo, ni por una cámara, ni por una confesión. A veces, es por una cinta de casete olvidada en el fondo de un cajón. Ocurrió en 1991, en un pueblo al sur de Chihuahua. Una mujer llamada Teresa desapareció sin dejar rastro. Tenía 32 años, 2 hijos pequeños y un esposo que juró no saber nada. La policía buscó durante semanas. Los vecinos ayudaron. Se revisaron bosques, ríos, depósitos. Nada. El caso quedó archivado como muchos otros. Sin cuerpo, sin pruebas, sin justicia. Pasaron 30 años.
Y un día, en 2021, una joven llamada Camila, estudiante de historia, fue a visitar a su abuela para hacer una entrevista sobre la vida en los años 80. La abuela, ya mayor, emocionada, sacó una caja con objetos antiguos, fotografías, cartas, libros de cocina y una pequeña bolsa de tela con 3 cintas de casete dentro. ¿Y estas?, preguntó Camila. Grabaciones de cuando tu abuelo intentaba escribir canciones. Pero también hay una que me da miedo. Siempre me dijo que no la tocara. Camila, naturalmente curiosa, esperó a que su abuela se durmiera para escuchar las cintas. 2 eran efectivamente intentos fallidos de rancheras desafinadas, pero la tercera tenía otra voz. No era la de su abuelo, era la de una mujer, temblorosa, asustada. Si alguien escucha esto, por favor, crean lo que voy a decir. Mi nombre es Teresa, y si desaparezco no fue un accidente. Camila pausó la grabación. El corazón le latía con fuerza. ¿Teresa? Rebobinó y volvió a escuchar. La mujer decía su nombre completo, la fecha y el lugar donde vivía. Luego hablaba de su esposo, de cómo la controlaba, de los gritos, los golpes, las amenazas. Y entonces venía lo más inquietante. Hace 2 noches encontré algo en el cobertizo, un bidón de gasolina, una pala, guantes, y una nota escrita con mi nombre, y la palabra pronto. Camila no podía creer lo que oía. Buscó en internet, tecleó el nombre, la ciudad, el año. Ahí estaba. Teresa G. Desaparecida en 1991. Caso no resuelto. Corrió a despertar a su abuela. Abue, esta mujer, esta grabación, ¿sabías que era ella? La anciana la miró con los ojos muy abiertos. No, nunca la escuché, solo tu abuelo la guardaba. Dijo que era una amiga del trabajo, que le pidió grabar algo, y luego se fue. Camila, temblando, llevó la cinta a la policía. Al principio no le dieron importancia. Demasiado tiempo había pasado, pero al reproducirla, las cosas cambiaron. La cinta era clara, detallada, nombraba fechas, lugares, amenazas específicas, y lo más importante, mencionaba un terreno detrás de la casa donde vivían, un sitio que, hasta ese momento, nadie había registrado con profundidad. Con orden judicial en mano, las autoridades excavaron. Y allí, bajo una capa de tierra y cenizas, encontraron restos humanos. Teresa, 30 años después. El caso reabrió, el esposo fue detenido, y en el juicio, la cinta fue la prueba clave. El fiscal, con voz firme, dijo ante el jurado: esta mujer supo que la iban a borrar, y aún así grabó su historia, no para quejarse, no para llorar, sino para dejar testimonio, para que alguien, algún día, supiera la verdad. El hombre fue condenado a cadena perpetua. Y Camila, esa joven estudiante, comenzó un proyecto en honor a Teresa. Una biblioteca de cintas de casete recuperadas. Un archivo vivo de voces que el tiempo casi silencia. Grabaciones familiares, cartas habladas, testimonios de época. Lo llamó Las que no se callaron. Con los años, muchas más personas comenzaron a enviarle cintas que encontraron en cajones, armarios, bolsas olvidadas. Algunas tenían canciones, otras, confesiones. Pero todas, sin excepción, contenían algo más. Alma. La cinta de Teresa se convirtió en símbolo, se digitalizó, se difundió en redes, se usó como material de estudio en universidades, y ahí, otra vez, la cinta de casete demostró lo que siempre fue, una herramienta simple, sí, pero poderosa. Porque a diferencia de los mensajes digitales que se borran con facilidad, la cinta exige intención. Grabar requiere pausa, requiere deseo, requiere valor, y ese valor fue el que permitió, 30 años después, hacer justicia. Pero este capítulo, aunque parezca el final de una historia, solo abre una nueva, porque lo que Camila no sabía es que su abuelo también había grabado algo, una cinta que nunca fue escuchada, una cinta con su propia voz,
una cinta escondida en un lugar que nadie imaginaba. Y lo que decía, lo cambiaría todo. La cinta estaba escondida en el fondo de una maleta vieja, envuelta en una camiseta blanca deshilachada, dentro del ropero que nadie abría desde que el abuelo había muerto. Camila la encontró por accidente, buscando unos papeles antiguos para completar el archivo del proyecto, Las que no se callaron. No tenía etiqueta, ni siquiera parecía usada. Pero cuando la sostuvo, algo en su peso, en su tacto, le hizo sentir que no era una cinta más. La metió en el reproductor de su estudio. Respiró hondo. Y presionó play. La voz que sonó era inconfundible. Era la de su abuelo. Pero no era la voz cálida que ella recordaba contando historias, ni la voz fuerte con la que entonaba rancheras en las reuniones familiares. Era una voz más baja, casi susurrada, como si temiera ser escuchado. Si alguien está oyendo esto, es porque yo ya no estoy. Y si yo ya no estoy, hay cosas que deben saberse. Cosas que oculté toda mi vida. No por cobardía, sino porque no supe cómo cargar con ellas. Camila se congeló. Esta cinta no es para disculparme, tampoco para justificarme. Es simplemente para no llevarme todo conmigo. Hubo un silencio. Luego, un suspiro largo, y lo que vino después, no lo esperaba. En 1991, yo trabajaba como encargado del almacén municipal. Tenía acceso a documentos, a cámaras, a llaves. Fue ahí donde conocí a Teresa. Camila sintió que el aire se le iba del cuerpo. Ella venía a hacer trámites. Siempre sola, siempre con los ojos bajos. Yo noté que algo no estaba bien. Un día, cuando se cortó la luz, se quedó encerrada conmigo en el archivo. Lloró. Me contó todo. La voz del abuelo temblaba. Me dijo que su esposo la golpeaba, que tenía miedo, que sentía que pronto algo le iba a pasar. Yo intenté ayudarla. Le propuse que grabara algo, por si acaso. Le dije que una cinta podía ser su escudo, que si desaparecía su voz quedaría. Otro silencio. Camila apretó los puños. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Ella aceptó. Grabamos en mi casa. Yo tenía la grabadora. Le di una cinta nueva. Le pedí que hablara con calma, con detalles. No sabía si serviría, pero quería que tuviera una salida. Lo que nunca dije es que yo también estaba enamorado de ella. Camila sintió un nudo en la garganta. No hice nada, solo escuché, solo grabé. Y cuando desapareció, supe que tenía que proteger esa cinta, no para ocultarla, sino para esperar el momento. Pero el momento nunca llegó. Me hice viejo. Me dio miedo. No supe qué hacer. La guardé. Y mentí. Dije que era música. Dije que no sabía nada. Hasta que mi nieta, tú, empezaste a buscar. Y pensé, tal vez ella podrá terminar lo que yo no supe empezar. La grabación terminó con una frase que Camila jamás olvidaría. Gracias por encontrarme, aunque no me estaba buscando. Silencio. Ella quedó sentada en la silla, sin moverse. Sentía el corazón golpearle el pecho. La cinta aún giraba en el reproductor, aunque ya no había sonido. Su abuelo había estado ahí desde el inicio. Había sido testigo. Cómplice del silencio, pero también el único que había tendido una mano cuando nadie más lo hizo. Y esa cinta, su confesión, era ahora una pieza clave para entender toda la historia. Una historia de voces entrelazadas por el tiempo. Voces que, gracias a una tecnología considerada anticuada, aún podían hablar. Camila digitalizó la cinta, la agregó al archivo. Pero no la publicó. No aún. Sentía que debía guardarla un poco más. Como quien guarda una carta que todavía no está lista para ser leída. En los días siguientes, más personas comenzaron a contactarla. Le llegaban cintas por correo, en sobres sin remitente. Algunas venían con notas escritas a mano. No sé qué hay en esta cinta, pero pertenecía a mi madre.
Murió sin contarnos nada. Mi abuelo grababa cuentos para mi papá. Tal vez ahí haya algo importante. Escuché tu historia en la radio. Yo también encontré algo que no me atrevo a reproducir. Cada cinta era un mundo. Algunas traían risas, otras, lágrimas. Una incluso tenía una propuesta de matrimonio, que nunca fue entregada. Y en medio de todo eso, Camila entendió que su proyecto no era solo sobre casetes. Era sobre memoria, sobre lo que la gente guarda sin saber por qué, sobre lo que solo se revela cuando alguien decide presionar play. Una tarde, una mujer mayor llegó a su puerta. No traía cinta, traía una grabadora, antigua, pesada, cubierta por una tela bordada. Era de mi esposo, dijo. Murió hace 6 años. Nunca la pude abrir. Camila la recibió con respeto. Puso la grabadora sobre la mesa. Con cuidado, revisó los botones. Había una cinta dentro. Apretó play. Al principio, solo ruido. Luego, una música suave. Y de pronto, la voz de un niño. Hola, papá. Hoy mamá me dejó usar tu grabadora. Quiero decirte que te amo. Que espero que vuelvas pronto del trabajo. La mujer se llevó las manos a la boca. Era su hijo, muerto hacía más de 20 años en un accidente. La cinta seguía. El niño contaba cosas simples. Lo que había comido, la tarea de la escuela, una broma que le hizo a su hermana. Te extraño, papá, pero mamá dice que pronto vas a estar más tiempo con nosotros. La grabación se cortó ahí. Camila apagó la grabadora. La mujer lloraba en silencio. Yo no sabía que él había hecho eso, que lo había grabado. Camila le tocó la mano. Tal vez era para que algún día lo encontraras, cuando más lo necesitaras. La mujer sonrió entre lágrimas. Y ahí, Camila comprendió otra cosa. Las cintas no solo guardan voces, también guardan tiempo, y ese tiempo regresa, justo cuando debe. Pero no todas las grabaciones eran dulces. Una cinta recién llegada tenía la voz de alguien que no debía estar vivo, alguien que todos creían muerto. Y lo que decía cambiaría el rumbo de todo el proyecto. La cinta llegó sin remitente, dentro de un sobre pardo, envuelta con cuidado en una hoja doblada donde solo había escrito a mano. Esto no es una broma. Escúchala sola. Camila ya había recibido muchas cintas en las últimas semanas. Algunas venían con nombres, otras con dedicatorias. Algunas eran simples homenajes a personas fallecidas. Pero esta tenía un peso distinto, físicamente, emocionalmente. Desde que la sostuvo, algo en su pecho le dijo que no sería como las demás. Esperó al final del día. Cerró la puerta del estudio. Apagó las luces. Encendió solo una lámpara cálida. Tomó su grabadora de confianza, insertó la cinta y presionó play. Al principio, nada, solo estática. Luego el leve sonido de alguien acomodándose frente al micrófono. Una respiración. Lenta, intensa. Y entonces, la voz. Me llamo Juliana, y si estás escuchando esto es porque logré enviarla antes de que me encontraran. Camila frunció el ceño. El nombre le sonaba familiar. Muy familiar. Tal vez ya has escuchado mi nombre antes, quizás en las noticias, quizás en alguna historia que contaron tus padres, quizás en la lista de muertos. El corazón de Camila empezó a latir más fuerte. Hace 20 años, todos creyeron que moría en un incendio. Eso fue lo que dijeron, lo que dejaron que se supiera. Pero no fue así. Yo vi las llamas. Yo oí los gritos. Pero no estaba dentro. Me sacaron antes. Me escondieron. Y me hicieron desaparecer. Camila no podía creer lo que escuchaba. Abrió su laptop. Escribió el nombre. Julián A. Incendio 2003. Ahí estaba. Un archivo de periódico digitalizado. Explosión en una fábrica textil. 12 muertos. Entre ellos, Julián A., gerente de planta. Las fotos. Los nombres. El rostro.
el mismo rostro que ahora hablaba desde la cinta. Lo que nadie supo es que el incendio no fue un accidente. Fue provocado, y no por alguien de fuera, fue desde adentro. Yo lo descubrí, lo documenté, y cuando intenté denunciar, me silenciaron, la voz se quebraba. A ratos parecía que luchaba contra el llanto, o contra el miedo. No sé por cuánto tiempo más podré moverme libre, vivo en sombras. Cambio de ciudad cada cierto tiempo. Pero no puedo irme sin dejar esto, sin decir la verdad, sin grabarla, como único testigo. Camila tragó saliva. La historia sonaba imposible, pero la cinta no mentía. La voz, la emoción, el temblor real al hablar, no se podían fingir así. Esta cinta es una de 3. Una está contigo ahora, otra la envié a un periodista que no conozco, y la tercera está enterrada en el lugar donde todo comenzó. Camila pausó la grabación. Respiró hondo. ¿Quién había enviado esa cinta? ¿Por qué a ella? Volvió a presionar play. Si tú estás escuchando esto, es porque confío en que sabrás qué hacer. No busco fama, no busco venganza. Solo quiero que el silencio termine. Y si algo me pasa, si esta es mi última grabación, que mi voz no se pierda. Que quede registrada, aunque nadie la crea. La grabación terminó con un golpe seco, como si la grabadora hubiera sido cerrada con fuerza. Silencio. Camila quedó inmóvil por varios minutos. Luego, se puso de pie, fue al estante y sacó una caja de archivo. Buscó entre los casos sin identificar. Tomó notas, comparó fechas, releyó artículos. Todo coincidía. El lugar, el nombre, el escándalo, las muertes, el encubrimiento, y el detalle más inquietante. Nunca se encontró el cuerpo de Julián. Tomó su teléfono y llamó a su contacto en el periódico local. Necesito saber si alguien más ha hablado de Julián A. en las últimas semanas. ¿De Julián? El que murió en el 2003, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que no murió. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz bajó el tono. Camila, ayer llegó una carta a la redacción, sin remitente. Solo decía, si quieren la verdad, busquen en la cinta. Está en manos de alguien que sabrá qué hacer. ¿Y quién era esa persona? Tu nombre estaba escrito en la parte de atrás. Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era coincidencia. Julián la había elegido. ¿Por qué? Fue entonces cuando revisó los apellidos en el archivo de su familia, y encontró lo que jamás imaginó. Su madre, antes de casarse, se apellidaba A. Era prima de Julián. Eran familia. Camila volvió a poner la cinta. Esta vez, escuchando cada palabra con otro significado. Julián no solo estaba pidiendo justicia, estaba pidiendo ayuda, y la estaba pidiendo a ella. Decidió grabar una copia digital. La subió a su archivo privado. Luego, tomó una libreta y comenzó a escribir nombres, fechas, lugares. Reconstruyó el mapa de la historia. Marcó la ubicación de la antigua fábrica. Y en el margen superior, escribió en tinta roja: la cinta que puede cambiarlo todo. Pero mientras preparaba todo para iniciar la investigación, recibió otro sobre, sin remitente. Dentro, una foto, en blanco y negro, de su madre, con Julián, abrazados, con una fecha escrita atrás, 1990, y una frase: ella también sabía. Camila sintió como algo se partía dentro de ella. ¿Su madre había sido parte de todo? ¿Sabía del incendio? ¿De la desaparición? ¿Había protegido el secreto durante todos estos años? Corrió al armario, sacó las cajas de fotos familiares, las cartas, los objetos viejos. Revisó todo, buscaba pistas, algo, lo que fuera, y entonces lo encontró, una cinta, marcada con su nombre. Para Camila, solo si algún día descubres todo. Temblando, la llevó a la grabadora, insertó, presionó play. Y la voz que escuchó fue la de su madre, dulce, serena, pero firme.
Mi amor, si estás escuchando esto, es porque llegaste más lejos de lo que imaginé, porque hiciste lo que yo nunca me atrevía a hacer. La voz se detuvo por un segundo. Luego dijo, hay una verdad que solo tú puedes terminar. Y está enterrada, debajo de nuestra casa. Camila no se movió por casi un minuto. El corazón le golpeaba el pecho. La voz de su madre aún resonaba en la habitación, suave y temblorosa, como si acabara de hablar desde otro tiempo. La cinta seguía girando, aunque no salía ningún sonido. Solo el leve clic, clic, clic del carrete vacío. Se sentó lentamente frente a la grabadora, respirando con dificultad. Rebobinó la cinta y presionó play otra vez. Quería asegurarse de que no lo había imaginado. Hay una verdad que solo tú puedes terminar. Y está enterrada, debajo de nuestra casa. Eso decía, claramente, con un tono que mezclaba amor, tristeza y miedo. Camila no entendía. ¿Qué podía haber ahí? ¿Qué había hecho su madre? ¿Qué relación tenía con Julián? ¿Con el incendio? No durmió esa noche. A la mañana siguiente, fue directo a la vieja casa familiar en las afueras de la ciudad. La casa había estado cerrada desde que su madre falleció 2 años antes. Ella misma tenía la llave, pero nunca se atrevió a volver. Hasta ahora. Abrió la puerta. El olor a encierro, a madera vieja, a recuerdos detenidos en el tiempo, la envolvió como una manta pesada. Caminó por los pasillos en silencio. Cada rincón le hablaba de su infancia, de las comidas en familia, de las navidades, de los silencios que ahora entendía mejor. Fue al cuarto de servicio, junto al patio trasero. Había una trampilla en el suelo, cubierta por una alfombra. Siempre había creído que era un acceso al sistema de drenaje. Su madre jamás hablaba de eso. Pero ahora, sabía que escondía algo más. Levantó la alfombra. Abrió la trampilla. Unas escaleras bajaban a una pequeña habitación subterránea. El aire era húmedo, espeso. Bajó con cuidado, alumbrando con el celular. La habitación era más amplia de lo que pensaba, y en el centro había una caja metálica. Camila se arrodilló. La caja tenía candado, pero oxidado. Con una herramienta, lo rompió. Dentro, encontró 3 cosas. Una carta, escrita a mano, con el sello de 1993. Una cinta de casete envuelta en tela negra. Un recorte de periódico. Leyó la carta primero. Camila, si esto llega a ti, significa que ya no estoy. Perdóname por no haberte contado antes. Perdóname por haberte hecho crecer sin saber quiénes éramos realmente. Fui parte de algo que no supe detener. Callé. Protegí. Me protegí. Pero tú mereces la verdad. La carta relataba cómo, años antes del incendio, su madre había trabajado en la fábrica textil junto a Julián. Descubrieron juntos una red de corrupción dentro de la empresa. Productos contaminantes, contratos fraudulentos, explotación de trabajadores. Intentaron denunciarlo, pero fueron amenazados. Una semana antes del incendio, Julián desapareció. Su madre lo ayudó a esconderse, le dio documentos falsos y contactó a un amigo que lo llevó al norte. Ella creyó que estaba a salvo. Pero el incendio ocurrió igual. Y aunque todos lo dieron por muerto, ella sabía la verdad. Sabía que él seguía vivo. Y guardó silencio. Por miedo, por amor, por su hija. La cinta que estaba dentro de la caja era la verdadera confesión, grabada por Julián antes de huir. Camila la insertó en la grabadora. Encendió. Si estás escuchando esto, probablemente eres sangre mía. Y si eres sangre mía, mereces saber quién fuiste, quién soy, y por qué huí. Julián relataba todo con detalle. Los nombres de los involucrados, las pruebas que había reunido, los documentos que ocultaron. Habló del incendio, de cómo fingieron su muerte, de cómo vio arder a compañeros inocentes para proteger los secretos de hombres poderosos.
Esta cinta es mi testamento. No tengo herencia, no tengo familia, solo tengo esta voz, y el deseo de que alguien la escuche y haga lo que yo no pude. Camila lloraba. Sabía que esa grabación era más que una revelación. Era un legado. El recorte de periódico fechado un mes después del incendio tenía una nota a mano. No creas todo lo que lees. Búscame en las sombras. Camila sabía qué debía hacer. Llevó la cinta al archivo, la digitalizó y redactó un informe completo. Contactó al periodista que había recibido la otra copia. Juntos, organizaron una conferencia. La historia fue publicada como una serie especial en uno de los portales más importantes del país. La cinta que desenterró la verdad. Ese fue el titular. La historia causó un terremoto. Se reabrió el caso del incendio. Se identificaron a 2 de los responsables aún vivos. El país conoció por primera vez la verdadera historia de Julián, y de Teresa, y de tantos otros cuyas voces fueron ignoradas. Camila fue entrevistada en varios programas, pero siempre decía lo mismo. Yo solo presioné play. Las voces ya estaban ahí, esperando. Su proyecto, Las que no se callaron, se convirtió en un archivo nacional. Más de 3.000 cintas fueron enviadas desde todos los estados. Historias de amor, de guerra, de infancia, de dolor. Voces que habían sido guardadas y que ahora podían ser escuchadas. A veces, por la noche, Camila se sentaba en su estudio, apagaba todo, encendía solo su lámpara y elegía una cinta al azar, la insertaba, presionaba play y dejaba que una nueva voz la llevara a otra historia. Una noche, en una cinta anónima, escuchó una voz que le dijo: «Gracias por no olvidarnos, gracias por devolvernos el tiempo». Y supo, en ese instante, que todo había valido la pena. Porque tal vez eso eran, al final, las cintas de casete. Pequeñas máquinas del tiempo, capaces de guardar lo que el mundo intenta olvidar, y devolverlo, justo cuando alguien decide escuchar. Imagínalo por un momento, un mundo donde nunca existieron las cintas de casete, donde nadie podía grabar su voz, donde no se podía guardar la canción favorita del radio, donde no había forma de escuchar tu propia risa de niño. Años después, un mundo así sería más silencioso, sin mixtapes grabados con amor, sin voces familiares atrapadas en el tiempo, sin aquellos play nerviosos antes de una declaración. ¿Cómo nos habríamos dicho te amo sin la posibilidad de grabarlo en secreto? ¿Cómo habríamos llorado con esa canción especial si no pudimos guardarla? ¿Cómo recordaríamos la voz de alguien que ya no está? Porque el casete no era solo tecnología, era una extensión del alma, una memoria portátil. Si no hubiera existido, muchas historias jamás se habrían contado. Muchos secretos habrían muerto en la garganta. Muchos niños nunca habrían escuchado las palabras de sus padres, después de su partida, y los viajes en auto habrían sido más vacíos. Las cartas de amor, solo de papel, las grabaciones de cuentos, nunca habrían salido del corazón de un abuelo. No habríamos sabido lo que es rebobinar con un lápiz, ni escuchar ese clic cuando la cinta terminaba. No habríamos aprendido a tener paciencia, esperando que la canción terminara para grabarla entera sin interrupciones. Un mundo sin casetes es un mundo sin huellas sonoras, sin registro del alma hablada, sin testigos íntimos de lo que fuimos. Después del casete vino el CD, y con él, el brillo. La idea de calidad que prometía nunca rayarse, hasta que se rayó. El CD nos trajo facilidad, sí, pero también nos quitó algo: la intimidad, porque no podías grabarlo tú mismo tan fácilmente. Ya no había esa conexión manual de presionar rec y play al mismo tiempo. Luego llegaron los MP3. Miles de canciones en un solo aparato, práctico, moderno, portátil. Pero, ¿recordamos alguna canción con el mismo cariño que aquella que grabamos desde la radio? Y después, el streaming. Todo al instante. Todo sin esfuerzo. Todo sin posesión.
Ya no tenemos nuestras canciones, solo accedemos a ellas, hasta que desaparecen del catálogo. No nos pertenecen, no las tocamos, no las guardamos. Hoy, con un clic, borramos lo que antes tomaba horas en grabar. La música ya no se busca. Se escoge de un menú, ya no se espera, ya no se conquista. La evolución tecnológica ha sido veloz. Y sí, hemos ganado mucho. Calidad, accesibilidad, almacenamiento. Pero perdimos algo que el casete nos enseñó. A valorar, a escuchar de verdad, a guardar. Hoy podemos grabar miles de videos, pero ¿cuántos de esos volveremos a ver? ¿Dónde está el valor? El casete nos obligaba a elegir, a decir, esto vale la pena ser grabado. Hoy grabamos todo, y no escuchamos nada. La cinta de casete no fue solo un objeto, fue un acompañante silencioso de momentos únicos, un testigo discreto de nuestras alegrías, nuestros errores y nuestros amores. Cada quien tiene su historia con una cinta. Hay quien grabó la voz de su bebé diciendo mamá por primera vez. Quien grabó un mensaje de despedida antes de irse a otro país. Quien capturó una conversación con alguien que ya no está. Y también están esos que grabaron silencio. Porque incluso el silencio tiene sonido, cuando viene del corazón. El casete estaba en todas partes. En la sala de la casa, con las canciones de los domingos. En el auto, haciendo más cortos los viajes largos. En el cuarto, acompañando noches de insomnio, consuelo y lágrimas. Muchos jóvenes confesaron su amor grabando canciones y regalándolas en una cajita. Y ese gesto, simple pero poderoso, decía más que 1000 palabras. Te elegí estas canciones. Me acordé de ti cuando la escuché. Grabé esto pensando en ti. ¿Quién no recibió un casete con música personalizada? ¿Quién no rebobinó una cinta 1000 veces solo para volver a escuchar esa frase? Y en medio de todo eso, algo se construía. Memoria afectiva. Porque las cintas no se quedaban en la máquina, se quedaban en nosotros. A veces ni recordamos qué decían, pero sí recordamos cómo nos hicieron sentir. Eso es lo que las hace eternas. En muchas casas aún hay cajas llenas de casetes. Algunos ya no se pueden reproducir. Otros están gastados, doblados, mudos. Pero nadie los tira, porque cada uno guarda un pedazo de vida. Una cinta vieja puede ser más valiosa que el celular más nuevo, porque en ella está grabado algo que no se puede repetir, ni siquiera con la mejor cámara, ni con el mejor micrófono, porque fue grabado con intención, con emoción, con alma, y eso no envejece. Tal vez, un día, nadie recuerde cómo se usaba un casete. Tal vez los niños del futuro miren uno y digan, ¿y esto qué hacía? Y alguien les responderá, guardaba voces, pero no solo eso, guardaba risas, guardaba secretos, guardaba todo lo que no cabía en una carta, ni en una foto. Porque había cosas que solo se podían decir con la voz, con ese temblor al hablar, con esa pausa entre frases, con ese suspiro que no se escribe, pero se siente. La cinta de casete nos enseñó que el sonido también es herencia. Que escuchar a alguien del pasado es una forma de volver a abrazarlo. Y aunque el tiempo pase, aunque ya no tengamos grabadoras, aunque vivamos en la era de la nube y del algoritmo, la memoria real sigue viva. Vive en cada te amo, grabado sin que el otro lo supiera, en cada carta hablada, en cada cuento inventado por un abuelo con voz cansada, porque lo importante no era la calidad del sonido, ni el formato, era el gesto, el acto de grabar algo para otro, pensando en el futuro, pensando en que ese alguien, algún día, querría escucharlo, y por eso, aunque las cintas se gasten, aunque se rompan, aunque se borren, hay algo que nunca desaparece, el amor con el que fueron hechas. Así que, si aún tienes una cinta en casa, no la tires, no la olvides, no la calles. Ponla, escúchala, y deja que te diga,
una vez más, todo lo que el tiempo no logró borrar,